Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en este día. Maravilloso es nuestro Dios que nos da la oportunidad siempre de poder compartir su palabra de alguna forma o de otra, pero siempre para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor en su misericordia que el día de hoy todos y cada uno de nosotros podamos encontrarnos bien, que el Señor bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes y que el Señor les ayude a salir adelante en ese propósito, en ese llamado que Dios tiene para su vida. Así que, ¿qué les parece si oramos y aprovechamos bien el tiempo para que podamos concluir con la clase de hoy con buen tiempo y así glorificar el nombre de nuestro Dios en todo lo que tenga preparado para nosotros en este día? Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos una oportunidad más a la vida. Te rogamos como siempre que si en algo hemos pecado contra ti, que en tu misericordia tú puedas perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados y que tú puedas ayudarnos a vivir ese estilo de vida que a ti te agrada, Padre amado. Porque solamente tú puedes poner en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a servirte y a serte fiel siempre. Y que en tu misericordia siempre podamos tener presente ese propósito, ese llamado que tienes para nuestra vida, en el cual todos y cada uno de nosotros debemos desenvolvernos en lo que a nosotros nos corresponde, pero en todo lo demás sabemos que tú estarás ahí para ayudarnos, para alentarnos, para fortalecernos y para sacarnos adelante. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la luz del Señor y la encontramos en Juan capítulo 11 versículos 9 y 10, los cuales dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nos encontramos en ese contexto, ¿no? Donde los discípulos hablan a Jesús, le dicen: Señor, cuando Jesús planea una vez más regresar a Judea para atender a Lázaro, a Marta y a María, y encontramos a sus discípulos diciéndole: Señor, ahora mismo te querían apedrear los judíos y otra vez vas para allá. Y Jesús les dice que en realidad el día tiene 12 horas, hablando de una forma general, ¿no? En el sentido de lo que es el día y la noche, lo cual son 24 horas, ¿no? Lo que nosotros conocemos. Ciertamente, ¿no? Los tiempos, eh, la luz en sí, en cantidad, varía de lugar en lugar, ¿no? De país en país, como pues nosotros podemos verlos en la televisión, ¿no? Personas que les gusta andar de paseo, conociendo lugares nuevos y que conocen lugares precisamente donde nunca oscurece, lugares extremos, ¿no? Donde el Señor por alguna razón permite que la luz del sol esté presente las 24 horas del día, de lo cual ustedes lo pueden ver con toda facilidad en el internet. Pero les digo, también hay lugares donde se pasan más de noche, como en Alaska, que también no, más bien sería la oscuridad por causa de la nieve, no, la niebla, las nubes y todo lo demás. Pero que le digo, hay regiones donde nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la luz, si pudiéramos decirlo así, a plenitud, en ciertas épocas del año donde nos oscurece, nos amanece a las 5 de la mañana y nos oscurece en ocasiones hasta las 9 de la noche. Pero después pasa el tiempo, un par de meses después, donde la luz en realidad son las 6 de la mañana y todavía anda queriendo amanecer, y luego llegan las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde y ya se nos oscureció. Pero le digo, lo que Jesucristo trata de darle a entender a sus discípulos es de ese tiempo general, ¿no? Que son 12 horas del día, para darles
a entender una situación espiritual más que física, más que literal, más que de este mundo, como él mismo habla, ¿no? Acerca de la luz de este mundo. Le digo, pero más bien el Señor, si vemos el contexto, Él está hablando acerca de algo espiritual, ¿no? De algo interno, de algo del corazón del ser humano, lo cual lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Hablando acerca de los fariseos y acerca de Jesucristo mismo. Pero como les digo, hablando como algunas personas lo toman, ¿no? Algunos estudiosos de la palabra del Señor que lo toman en forma literal, como si Jesús estuviese hablando literalmente de la luz del día, para referirse en el sentido de que si bien es cierto, el día tiene 24 horas, Jesús aclara que 12 son para el día y 12 son de la noche, ¿no? Donde al final de cuentas es un periodo de tiempo donde Jesús ya había hablado anteriormente o lo va a hablar más adelante, donde dice que mientras hay luz se puede trabajar. Dice, viene la noche donde nadie puede trabajar. Por supuesto, en los tiempos de Jesús, ¿no? Hoy en día reconocemos que muchos de nosotros trabajamos en empresas donde tienen electricidad y tienen 2 turnos, 3 turnos, o sea, nunca paran, ¿no? Especialmente aquellas empresas que tienen en producción en masa, ¿no? Pero que Jesús en sus tiempos les dice, el día en general son de 12 horas. O sea, y al final de cuentas, mientras las personas anden de día, le dice Cristo, pues no hay manera de tropezar. Por supuesto, al menos que tengas un descuido y no vayas viendo por el camino donde vas. Y Jesús le dice, pues mientras esté de día, mientras el día perdura, que son 12 horas en los tiempos de Jesús, pues no hay persona que tropiece. ¿Por qué? Porque puede ver, dice, la luz de este mundo. Al final de cuentas, nosotros por donde quiera que nos anduviéramos, caminando, trotando, corriendo, vamos a poder ver la luz de este mundo mientras esté presente el sol, ¿no? Y vamos a poder correr sin ningún problema, trotar o caminar o disfrutar de los lugares a donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque con la luz del día podemos ver muy claramente y mucho más claro de lo que pudiéramos ver con alguna luz, por muy fuerte que sea. Por decirlo, aquí en mi cuartito, como lo hemos visto en otras ocasiones, se pone totalmente oscuro si yo apago los focos. Tengo uno a mi derecha y el otro a la izquierda. Y si los apago, obviamente me quedaría en oscuras. Incluso unas experiencias maravillosas que yo he tenido y que nos han maravillado la mente es que hemos trabajado en nuestros autos aún de noche por causa de la emergencia, por causa de la necesidad, ¿no? Donde a veces andamos con la lámpara meneándole con tal de enfocar el punto donde queremos trabajar, ¿no? Donde queremos quitar el tornillo o poner el tornillo. Y es muy difícil porque si no tienes la lámpara en el ángulo correcto o no tienes la lámpara apuntando al punto donde tú quieres ver, no logras hacer nada, estás a ciegas, estás a tientas, estás tratando de imaginarte y donde incluso en algunas ocasiones le estás dando vuelta el tornillo al revés y crees que le estás dando bien y dices, no entra, no agarra, no agarra. Y cuando prestas atención por la lógica, descubres que estás poniendo el tornillo al revés. Pero no es lo mismo de día. De día no importa dónde esté el sol, su luz irradia arriba, abajo, por dentro, por detrás del motor del auto y no tenemos ningún problema para ver. Y le digo, mientras el día dura, pues no hay manera de tropezar, ¿no? Aun cuando se trabaja en la mecánica. Pero como les decía, algunos toman estos términos, estas palabras de Jesús, para hablar de la literalidad del día con el fin de hacer referencia a la vida incluso del ser humano. Donde si bien es cierto, Dios dice, Jesús dice que son 12 horas de día, 12 horas de noche y no hay nada más. O sea, por mucho que se esfuerce el ser humano, nunca va a poder alargar el día. Tampoco lo va a poder hacer corto o no puede alargar la noche para recortar el día, sino que al final de cuentas lo que Dios ha establecido es lo que hay y no hay ninguno de nosotros que pueda cambiarlo en ningún sentido, de ninguna manera, por mucho que se esfuerce. O sea que lo que tratan de darnos a entender los estudiosos es que Dios tiene un tiempo determinado para nosotros.
donde nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, pero el Señor sí sabe cuándo es el último día de nuestra vida. Y como Él sí sabe y nosotros no, tratan de enseñarnos que debemos de aprovechar bien el tiempo, que al final de cuentas ese tiempo que nosotros tenemos de día para trabajar en la obra del Señor, para vivir para el Señor, que no lo desperdiciemos en cosas que realmente no valen la pena. Si bien es cierto, todos y cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Tenemos la necesidad a veces de distraernos, de salir a recrearnos, ¿no? Como algunos de nosotros nos gusta ir a pasear al parque o ir en un trail, ¿no? En un caminito donde puedes pasar por ciertos lugares, por ciertas montañas, por los lados de los ríos o por algún otro lugar, ¿no? Donde al final de cuentas puedes no solamente distraer o matar el tiempo, sino incluso a veces hasta reflexionar sobre la vida, sobre tu propia vida, sobre tus propios caminos, pero que al final de cuentas, le digo yo, es en algunas ocasiones hasta necesario, ¿no? Especialmente cuando estamos en un momento deprimidos, donde dice uno, no quiero estar en casa, que quiero distraerme un poco, quiero que se me vayan los problemas de mi mente, ¿no? Quiero que mi mente se enfoque en otra cosa y se van por ahí a caminar, nos vamos a caminar, nos vamos a un parque con los niños, ya sea un parque recreativo o un parque de esos pacíficos, ¿no? Que conocemos donde solamente hay arbolitos, no hay columpios, no hay juegos mecánicos, sino que simplemente es pa- pasto, ríos, puentes y cosas similares, ¿no? Pero con el fin de que cuando menos descansar un poquito de los problemas. Algunos otros lo hacen incluso por diversión, por la adrenalina, por el anhelo, el deseo, ¿no? De sentir esa adrenalina en esos juegos mecánicos que lo suben a uno y le dan vuelta, etcétera, 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 ¿no? O sea que hay muchísimas maneras que nosotros podemos encontrar el entretenimiento como algo productivo para nuestra propia vida, que incluso a algunos les gusta ir al cine, otros al teatro, otros, no sé, algunos pudieran decir hasta la música clásica, ¿no? A ir a esos conciertos, si se puede decir de esa manera, donde está el pianista nada más, ¿no? Donde están tocando música de piano solamente, sin canto, sin nada, o donde está la orquesta, donde al final de cuentas le digo es recreativo para ellos. Le digo, y en algunas ocasiones es hasta necesario, pero le digo, pero de ahí en más que el resto del tiempo podamos usarlo para el Señor. O sea, que nuestra vida no esté solamente ahí, donde solamente haya distracción, entretenimiento, donde haya recreación, donde haya un alivio, porque la vida de todas maneras sigue. El tiempo corre, el tiempo no se detiene y ni mucho menos va para atrás. Sabemos de casos extremos, no, o más bien casos exclusivos, mejor dicho, en la palabra del Señor, como pasó con Josué, que se detuvo que el sol casi un día, como aquel siervo del Señor, ¿no? El profeta que le habla al rey y le dice, rey, pues aquí está la prueba para que sepas que Dios te perdona, vamos a retroceder el reloj ciertos grados. Pero le digo, de ahí en más, eso es la excepción, no es la regla. El tiempo no se va a detener por nosotros. Estemos alegres, estemos gozosos, estemos tristes, estemos llorando, estemos desesperados. El tiempo sigue y la obra del Señor tampoco se detiene por nosotros. Así que al final de cuentas tratan de hacernos reflexionar sobre el tiempo en el sentido de que sí, si bien es cierto que en algunas ocasiones es recreativo, es el anhelo, deseo del corazón, incluso algunas veces hasta necesario distraerse y recrearse, pero que eso no lo llevemos al extremo, ¿no? Donde al final de cuentas tenemos la palabra del Señor olvidada, la oración la tenemos por ahí guardada, la predicación de la palabra, pues ni se diga, ¿no? Poquito peor todavía, pero que al final de cuentas podamos reflexionar que todas y cada una de las cosas que Dios nos ha dado para que nuestra mente pueda deleitarse en las maravillas que Dios ha hecho en el mundo, que no sea para nosotros un tropezadero, ¿no? Donde al final de cuentas terminemos olvidándonos de Dios. Porque si bien es cierto, tenemos un día donde nosotros van a culminar nuestros días en esta tierra, llegará el día donde ya fenezca el ser humano, ¿no?
pero que hasta ese día debemos de aprovecharlo buscando el rostro del Señor, buscando su ayuda, su fortaleza, su ánimo, que buscando la ayuda de Él en los momentos necesarios para nuestra vida, pero que al mismo tiempo vayamos obrando y glorificando al nombre del Señor, ¿no? Como incluso dice uno de los siervos del Señor del Nuevo Testamento se me fue, que no lo tengo en la cabeza en este momento, y que decía: la fe sin obras está muerta. No estoy seguro si sería Santiago, no lo recuerdo bien en este momento. Pero lo que trata de decir es que sí, bien es cierto que creamos en el Señor, pero que continuamos obrando en esa obra que el Señor tiene para nuestra vida, ¿no? En ese propósito, en ese llamado. Así que le digo, no vamos a exceder ese tiempo, no vamos a morir antes, pero el tiempo que Dios nos ha dado, que le demos buen provecho para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, algo que fue muy interesante para mí y muy reconfortante es también el saber de que, si bien es cierto que Dios tiene ese día establecido para nosotros, donde ya vamos a partir de esta tierra, dice, no nos va a dejar morir antes. Así que cuando menos eso es un alivio para mí, el saber que Dios no va a quitarme de esta tierra hasta que cumpla el propósito que Él tiene para nuestra vida. Sí, vamos a pasar sucesos, ¿no? Donde vamos a pasar un susto, donde vamos a estar al borde de la muerte, vamos a estar en el hospital, tal vez cerca del último aliento, pero cuando Dios tiene ese propósito para nuestras vidas, no nos dejará partir hasta que se cumpla ese propósito en nosotros, ¿no? Prueba de ello tenemos a Jesús, como lo estuvimos hablando en las clases pasadas. ¿En cuántas ocasiones? Una, dos, si no mal recuerdo, en dos ocasiones quisieron apedrearlo. En el principio de su ministerio quisieron despeñarlo. En una o dos ocasiones, tres ocasiones más, si no mal recuerdo, quisieron echarle mano, dicen los judíos. Pero ninguno pudo, porque ya sea que tenían miedo al pueblo, o miedo que Dios ponía en sus corazones, o era que Dios mismo de alguna u otra forma lo libraba. ¿Por qué? Porque había un propósito, había una voluntad de Dios que no podía ser quebrantada. Dios lo había establecido y nadie lo iba a poder quitar. Y ese propósito y esa voluntad de Dios era que Cristo pudiera morir en la cruz del Calvario, crucificado por ti y por mí, para que a través de su sangre tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nada ni nadie iba a poder quitarlo del camino hasta que Dios no cumpliera su propósito. Por eso dice la Escritura que nadie pudo echarle mano, dice, porque no había llegado su tiempo. Así que el Señor mismo también nos cuida y nos guarda a nosotros hasta ese tiempo que tenga para nosotros. Ese tiempo donde ya no vamos a estar más aquí en la tierra. Así que, cuando menos para mí, no lo sé para usted, pero es un alivio el pensar de que no tengo que preocuparme por cuál será el día en que voy a morir, sino que cada día voy a disfrutar en la presencia de nuestro Dios y voy a disfrutar de su palabra, voy a disfrutar de la oración, voy a disfrutar de la comunión con nuestros hermanos en la iglesia, pero también voy a disfrutar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos cuando vengan por ahí con la ayuda del Señor, y vamos a disfrutar de esta naturaleza y de todas las maravillas que Dios ha hecho para que el ser humano pueda deleitarse con ello, ¿no? Obrar en ello, incluso como le dijo a Adán, ¿no? Que tenía el control sobre todos los animales, donde él podía comer de todos los frutos. Y después a Noé le dijo: Noé, puedes comerte los animales que tú quieras, solamente no lo comas con la sangre. Y ahí está todos los frutos para que uno pudiera comer. Y prueba de ello es que Noé había plantado su viña, aunque en este caso su viña les sirvió no para tropezadero, en el sentido de que su hijo lo vio desnudo. Pero estamos hablando de los beneficios que nuestro Dios nos dejó a pesar de la naturaleza caída del ser humano, que son los frutos, los árboles, las verduras, aún los animales, la carne, lo que uno quiera disfrutar para la gloria de nuestro Dios.
pero que le digo, con ello vamos a disfrutar a nuestro Señor, vamos a disfrutar de ese propósito que tiene para nuestras vidas y vamos a disfrutar también de esos momentos, aunque no son muy deleitosos, ¿no? Pero de esos momentos tristes, ¿no? Dolorosos, donde a veces vienen los golpes, vienen el rechazo, viene el maltrato, pero dice su palabra que todo eso obra para bien. Así que aún en eso debemos de darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios, porque al final de cuentas obra para nuestro beneficio espiritual. Aún, si no mal recuerdo, creo que el apóstol Pablo, tal vez me equivoque, que él fue el que dijo, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. No estoy seguro si fue Pablo o fue Pedro. No lo recuerdo en este momento. Recuerden que ya estoy viejito, ya tengo canas. Le digo, pero que al final de cuentas decía, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahí en la tribulación produce paciencia. O sea, da un fruto que al final de cuentas es lo agradable delante del Señor porque el Señor mismo lo vive. Porque el apóstol Pablo también dice que Dios con paciencia soporta al inicuo, al malvado, al perverso. O sea que Él es paciente para con todos, también dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que le digo, al final de cuentas, Cristo mismo también lo dijo, ¿no? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo ya he vencido al mundo y apenas estamos hablando de la aflicción de Marta y María por la pérdida de su hermano, pero que será en gloria porque al final de cuentas volverán a tener a su hermano entre sus brazos por el amor, la misericordia, la bondad, el propósito que Dios tenía para la vida de ellos, en este caso, como decíamos la semana pasada, tal vez para hacer crecer su fe en el Señor. Así que le digo, aún hasta en ello, yo sé que es muy difícil, pero podemos disfrutarlo. ¿Cómo? Al pensar en que Dios va a hacer un milagro, una maravilla, una proeza, tal vez en nuestro corazón o en el corazón de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos o de nuestros seres queridos. Pero que al final de cuentas todo va a ser grandioso y cuando nos acordemos de ello, vamos a decir, ¿y quién iba a pensar que Dios iba a hacer esta maravilla entre nosotros? Como le ha pasado a muchas personas que han pasado por tantos problemas, tantas tribulaciones, tantos dolores, y dice, Señor, ¿dónde estás? Y cuando ya pasa el tiempo de ello y que el Señor por fin trae paz, tranquilidad, gozo, alegría y quita ese dolor, esa angustia de nuestro corazón, y nos olvidamos de esos dolores y al tiempo llegamos a decir, al pasar, a veces al pasar los años, llegamos a decir, vaya, es que no había comprendido esa maravilla que el Señor quería hacer con nosotros. Aún Marta y María pudieran haber pensado, ¿no? O pensarían, si pudiéramos decirlo de esta manera, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el Señor iba a usar la muerte de mi hermano para hacer una proeza maravillosa entre todos los que estamos presentes? Nadie se lo imagina. Incluso algunos han llegado a decir, dice, pero es que yo no entendía lo que el Señor quería hacer con mi vida. Pero el Señor siempre está haciendo en nosotros, obrando en nosotros, cambiándonos, mudándonos, transformándonos, ayudándonos para llegar, como decía el apóstol Pablo, a la plenitud de Cristo para la gloria de nuestro Dios. Como dice Cristo, el día domingo, el día sábado, ¿no? Cuando los judíos le echaban pleito, ¿no? Por los discípulos, ¿no? A causa de lo que comían en tiempo de tiempo de descanso, ¿no? Del sábado. Y decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que ni aún ni en domingo nos vamos a escapar, ni en sábado, ni en lunes, ni martes, miércoles, jueves, ni viernes. El Señor va a estar obrando en nuestra vida de una manera maravillosa todos los días de la semana y todas las semanas del año hasta que Él cumpla el propósito que tiene en nuestras vidas, que es glorificar su nombre, al ayudarnos a vivir ese estilo de vida que a Dios le agrada. Y cuando culminemos con ese propósito y ese llamado que Dios ha tenido para nuestra vida, entonces podemos decir, como decía aquel hombre, no Simeón, si no mal recuerdo, creo que decía cuando tuvo a Cristo en la mano, dijo, Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz,
porque han visto mis ojos tu salvación. El propósito de Dios para ese hombre es que no partiera de esta tierra hasta que viera la salvación con sus propios ojos. Lo vio y dijo, Señor, ahora sí, vámonos, me voy contigo, ya estamos listos. Y aún Cristo mismo, en la cruz de Calvario, cuando culminó todo, él mismo dijo, Señor, como dice, consumado es. Así que todo lo que había ser necesario de hacer terminó culminando y al final de cuentas el Señor dice que expiró y entonces partió de esta tierra. Pero les digo, no tenemos que preocuparnos por el día en que vamos a morir, porque Dios tiene un propósito. Mejor deberíamos de ocuparnos cada día de nuestra vida por agradar a nuestro Dios y disfrutarlo en su presencia, venga lo que venga. Incluso, como les digo, aunque nos duela en algunas ocasiones, algún día el Señor nos dará respuesta de por qué permitió que pasáramos por esos dolores, por esos tormentos, por esas angustias, por esas tristezas, ¿no? Por ese dolor del corazón e incluso por esos momentos de enojo, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, airaos, pero no pequéis. O sea, vamos a pasar esos momentos donde decimos, Señor, ayúdame, o te lo mando, o te la mando. ¿Sí me entiende? O sea, aún hasta en esos momentos el Señor está obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, de alguna forma obrando en nuestra vida para irnos moldeando día con día, donde al final de cuentas, como decía el Antiguo Testamento, ¿no? En aquel siervo del Señor que le llevó a ver el alfarero, el Señor, se le rompió aquel vasija que estaba haciendo y al final de cuentas la viene y la repara, pero no es que agarra la masilla y le hace y ya se hizo la jarra, ¿no? Y quedó perfecta y no, todavía tenía que ir moldeándola al pasito, le pegó otra vez el pedazo que se había caído, después tenía que dejarlo oreado, después tenía que meterlo al horno y después tenía que dejarlo enfriar a ciertas temperaturas para que no se rompiera ya estando seco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que nada es instantáneo. Asimismo el Señor en nuestra vida día con día sigue obrando y Él sí que no desperdicia su tiempo, sino que Él lo aprovecha para la gloria de su nombre y así deberíamos de hacer todos y cada uno de nosotros, ¿no? Les digo, aprovechando bien el tiempo y por supuesto, digo, disfrutándolo con la familia, saliendo al parque, ¿no? Por ahí en lo que salimos al parque, pues predicar, enseñar, ayudar a las personas a encontrarse con Cristo, a donde quiera que vaya, disfrutar el momento y aprovechándolo bien, redimiendo bien el tiempo, como decía Pablo, ¿no? Ya sea que estemos en la lavandería, en la tienda, en el supermercado, en la calle, donde quiera que nos encontremos, o que estemos disfrutando ese concierto del piano para aquellos que les gustan, pues, en este caso en particular, conciertos de personas cristianas que tocan el piano, etcétera, etcétera, o la orquesta, ¿no? Pero que le digo que al final de cuentas, no, lo que tratan de hacernos reflexionar es de aprovechar bien ese tiempo que no se va a alargar. Pues vamos a estar en el lecho de la muerte y posiblemente llegue nuestro día en que el Señor dice, ya cumpliste, por más que le digamos, Señor, extiéndeme 3 días más, no va a suceder. Porque ese es el propósito de Dios, ¿no? Sabemos que hay excepciones, pero es con el fin de salvación, como vemos al rey también en el Antiguo Testamento, aquel hombre al que Dios le dijo, mira, arregla tu casa porque te vas. Y ese hombre se dio vuelta y se arrepintió, pidió perdón al Señor y le dijo, acuérdate, Señor, cuando yo andaba delante de ti, obviamente glorificando su nombre, pero que ya no estaba. Dice que el siervo del Señor no iba saliendo al pasillo nada más, al patio, y ahí le dijo Dios, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. Así que le digo, pero ese es otro propósito, ¿no? Es otra situación diferente que es para salvación. Como a lo mismo le da a muchas personas la oportunidad, al cual que incluso yo soy testigo, que a mí me contó la persona, un hermano de la iglesia que en aquellos tiempos se había desviado del Señor y nosotros mismos lo tuvimos que acompañar a llevar al lugar donde estaba para recuperarse, ¿no? De esa adicción al alcohol y que me tocó a mí llevarle sus ropas y su Biblia y un par de cositas allá al centro y él me cuenta y me dice que vino un hombre que ni lo conocía, que él estaba en el patio y ese hombre era un pastor, un siervo del Señor y dice que llegó y le dijo el pastor,
Dios dice que esta es la última oportunidad que te da. O te arreglas o de aquí te lleva. Y al final de cuentas le digo, el Señor sigue teniendo misericordia de todos los seres humanos, dándoles la oportunidad cada día de que se arrepientan y vengan para la gloria de su nombre a vivir para Él, glorificando su nombre en cada paso que da. Pero que le digo, de ahí en más, hay un día establecido para nosotros que en el día del hecho no le vamos a poder decir al Señor, extiéndeme 15 días más, extiéndeme 15 años más, extiéndeme 3 años más. El Señor va a decir, no, ya cumpliste el propósito que tenías aquí en la tierra y nos vamos con el Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo. Y le digo, esa era una de las maneras en que los estudiosos miraban, en este caso en particular, las palabras de Jesús. El otro caso es cuando habla acerca del día y de la oscuridad, más bien tomando en cuenta el contexto y hablando de la vida espiritual del ser humano, ¿no? Por ejemplo, en la vida física, como decimos, si vamos al bosque, se nos acaba el sol, vamos a tropezar por todo lugar porque no vamos a poder ver la luz. No, perdón, no vamos a poder ver los objetos. No vamos a poder ver las raíces salidas, no vamos a poder ver las piedras que están en la montaña por ahí saliendo, ¿no? E incluso no vamos a poder ver ni aún si hay una serpiente, ¿no? Independientemente del tipo de serpiente que haya en el lugar donde usted resida. No vamos a poder ver, especialmente si un oso es negro, no vamos a poder verlo de ninguna manera, ¿no? Porque es completamente oscuro. Así que con cualquier árbol, en cualquier lugar, vamos a tropezar con toda facilidad. Pero si estuviese la luz, estuviese el día, estuviese el sol a mediodía, vamos a poder cruzar esa montaña sin ningún problema en la forma física. Pues en la forma espiritual no hay mucha diferencia, porque al final de cuentas Cristo, el Señor, su palabra es la luz para nuestra vida, ¿no? Como decía aquel salmista, ¿no? Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera mi camino. O sea, ya hablando en términos espirituales, ¿no? En términos morales, en términos mentales, ¿no? Donde podemos usar la mente para carburar, como decimos nosotros en nuestro país, y sopesar las cosas y decir, si yo hago esto, no creo que le agrade al Señor, y cambiamos inmediatamente de opinión y hacemos otra cosa. Así que Jesús le dice a los discípulos, en otras palabras, yo soy la luz. Yo soy la palabra del Señor. Así que mientras haya luz en mí, no hay manera de tropezar. Y por supuesto, al final de cuentas, los que andan en tinieblas van a tropezar siempre. ¿Por qué? Porque la luz del Señor, la sabiduría, la inteligencia del Señor no estará dentro de ellos. Al final de cuentas, ¿cuántas veces no tropezaron los judíos y terminaron al final de cuentas tropezando aún hasta en la resurrección de Cristo? Como nosotros podemos ver que cuando Jesús resucita y estos alguaciles que eran la guardia cuidando la puerta o más bien la piedra donde había sepultado a Jesucristo, va y le da el informe a los líderes religiosos y estos en lugar de decir, híjole, hermano, nos hemos equivocado. Hemos crucificado al Cristo. Señor, perdónanos y tirarse de rodillas. Al contrario, ellos recibiendo toda la verdad a través de esos que habían supuestamente enviado para que Jesús no saliera de ahí, ellos terminan diciendo, mira, ¿saben qué? No importa, ustedes digan mentiras. Ustedes digan que los discípulos se lo robaron. O sea, en otras palabras, no dejaron de tropezar hasta el último momento de su vida. Pero con Cristo, con su palabra, con la palabra del Señor, siempre tenemos la oportunidad de no tropezar. Porque Cristo dice que mientras haya luz, no hay tropiezo. Pero entonces, ¿por qué tropezamos tanto todos y cada uno de nosotros? Porque se supone que ya somos cristianos. Se supone que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, donde hace morada el Padre y Cristo también. Entonces, ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué cometemos pecados? ¿Por qué tropezamos mucho? ¿Por qué nos equivocamos? Porque al final de cuentas, mis amados hermanos, como nosotros pudiéramos imaginar una vez más, yendo al bosque,
en la oscuridad y traemos nuestra lámpara, nosotros vamos a poder ver el camino. Pero si nos olvidamos de la lámpara en el auto y estamos a medio bosque y sin luz, obviamente vamos a tropezar. En otras palabras, en muchas ocasiones, la gran mayoría, si es que no todos los cristianos, terminamos por olvidarnos de la palabra del Señor, que es la luz para nuestra vida. Donde al final de cuentas llegan momentos específicos que aturden nuestra mente y nos hace olvidar por alguna razón o por algunos momentos acerca de la palabra de Dios, que debe ser la lumbrera a nuestro camino, que debe ser nuestra luz para iluminarnos y enseñarnos por dónde debemos de caminar. Donde incluso no somos no solamente nosotros los que tropezamos. Todo ser humano, todo cristiano lo hace y tropieza. Simplemente con pensar y decir, no, yo no hago mal a ninguno, ya con eso ya tropezó. Porque cree que en realidad es como Cristo, el único que no pecó es Cristo. Así que le digo, podemos verlo incluso en la Escritura. Por ejemplo, para no alargarles mucho el tiempo, tenemos a los 12 discípulos. Tenemos y vamos a escoger a uno. Vamos a escoger a Pedro. El que más mencionado es en la palabra del Señor. En los tiempos de Jesús le digo, tenemos a Pedro, que anduvo con Cristo. Algunos dicen que fue Cristo en la tierra 1 año, algunos 3 años, el tiempo que sea. Fue enseñado por Cristo, preguntó a Cristo y Cristo le contestó. Llegó el momento incluso donde Cristo pregunta, ¿y quién dice a la gente que soy yo? Y luego le dice, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dijo, eso te lo reveló el Padre. O sea que la luz vino del Padre a Pedro y Pedro pudo entenderlo y comprenderlo, pero porque venía del Padre. Luego vemos a Pedro caminando con Cristo en el agua. O sea que podemos ver que tuvo una interacción de una manera totalmente diferente a los demás discípulos. Pudiéramos decir algunos más atrevidos, como usted quiera llamarle, pero no tan atrevidos como los Boanerges, ¿no? Que ellos querían mandar fuego del cielo. Así que le digo, pero Pedro en cierta forma quiso caminar como Cristo sobre el agua. No hay ningún otro que se mencione en la Biblia que camine sobre el agua en los tiempos de Cristo, solamente Pedro. Luego viene Cristo, hace un milagro, una maravilla, ¿no? Una proeza, donde Pedro mira todas esas maravillas al alimentar a las personas, 4.000, luego 5.000 o viceversa, pero que hace maravilla. Ve a Cristo calmar la tempestad, se sorprenden ellos. O sea, Cristo siempre, Pedro siempre estaba adquiriendo ese conocimiento, esa enseñanza de parte de Cristo, y Cristo maravillando el corazón de ellos. Luego viene Cristo, es crucificado, Pedro lo niega, pero lo restituye y le dice, apacienta mis ovejas. No hay ningún problema, Pedro es restituido, vive para el Señor. En su primer discurso vienen 4.000 personas a rendirse a los pies de Cristo, en su segundo otras 3.000 más. O sea que Pedro estaba con todo su esplendor, lleno del Espíritu Santo, hablando a las personas acerca de Cristo como el crucificado por parte del pueblo de Israel, y se convertían, venían a los pies del Señor. En 3 ocasiones diferentes fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús los mandó a predicar afuera, en una ocasión, si no mal recuerdo, antes de la muerte de Cristo, y la tercera después de que Cristo fue resucitado, cuando ellos son encarcelados y le dicen, Señor, mira cómo se han levantado contra ti, contra tu Cristo, danos fuerza, danos valor. Viene otra vez el Espíritu Santo y los llena por tercera vez. Pedro anda por las calles caminando, vienen las personas y sacan a los enfermos a la calle, y dice que aún esperaban que solamente la sombra de Pedro los tocara para que fueran sanos. O sea, la luz de Cristo estaba de lleno en Pedro. Pero ¿qué pasó después? Pablo tuvo que reprenderlo por su hipocresía. Ser un hipócrita es pecado. Ser un hipócrita es una oscuridad que no debería existir en el corazón del ser humano. Pero al final de cuentas, Pablo lo reprendió. ¿Qué pasó entonces? Si se supone que tenía ya la luz del Señor bien en cada ocasión, bien metida en su vida, por experiencia propia. ¿Qué pasó con Pedro? Parece que olvidó la luz del Señor por un momento.
por el temor a los judíos, como algunos dicen, que estaba Pedro bien campante compartiendo con los hermanos gentiles, y de repente aparecían por ahí los judíos más reservados y decía, sí, 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 como decía, ¿no? Como decía Kiko, ¿no? Chusma, chusma, me voy con los judíos. Y Pablo lo vio. Y no solamente eso, sino que Pablo le dice, tu mal es tan grave que no solamente tú lo haces, sino que al final de cuentas contagias a los que están contigo y actúan igual que tú. ¿Qué pasó con esa luz? Todos y cada uno de nosotros la llega a olvidar. Todos y cada uno de nosotros llegamos a tropezar porque nos olvidamos de la luz del Señor de vez en cuando. No debería, pero lo hacemos. Muchos de nosotros guardamos rencores en el corazón. Muchos de nosotros guardamos enojos. Muchos de nosotros no queremos ver a nuestro hermano ni en pintura por el daño que nos han hecho, la herida que nos han marcado en el corazón. Y hemos olvidado que debemos de aprender a perdonar. Hemos olvidado la luz del Señor cuando le dice a Pedro, no, no, Pedrito, 7 veces no es nada. 70 veces 7 usted aprende a perdonar a su hermano. Así que al final de cuentas, muchos de nosotros decimos, no, no, aquella tía, no, no. No, aquel tío, no, no, yo llevo 30 años que no le hablo a mi hermano. Tuvimos un pleito, pero olvidamos la luz del Señor. Así que le digo, Cristo lo que le hace decir a saber a los discípulos es, los judíos son los que andan en tinieblas y ellos son los que van a tropezar. Yo ando en la luz y como soy la luz al mismo tiempo, no hay manera de que yo tropiece. Pero a Pedro y a todos los demás discípulos, dándole a entender, y si ustedes se mantienen en la luz, no van a tropezar. Pero si al final de cuentas olvidan la luz y se van a la mitad del monte y se acaba el sol, no hay luz de este mundo que puedan ver. Terminarán tropezando. Así que permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos comprender que, número uno, redimamos bien el tiempo. Siempre trabajando en la obra del Señor, siempre adquiriendo ese conocimiento, esa revelación de parte del Señor, o iluminación si quiere llamarle así, porque al final de cuentas lo que trato de dar a entender es que Dios nos dé ese entendimiento para comprender su palabra y que nosotros podamos aplicar a nuestra vida, y que una vez aplicado a nuestra vida no nos olvidemos de esa luz que Dios nos ha dado a nosotros. Como le dije en una clase hace un buen par de meses atrás, donde apagué todas las luces y el único reflejo que miraban de mí era porque la pantalla estaba irradiando su luz sobre mí, pero que en mí no había ninguna luz propia. Asimismo Cristo está diciendo, andan en la luz de este mundo y no van a tropezar, y al final de cuentas dice, anden en oscuridad, van a tropezar porque no hay luz en usted mismo, dice Jesús. Asimismo en nosotros no hay esa luz proviene de nuestro Dios. Y por eso nosotros podemos meditar, cambiar de pensar, donde nosotros podemos discernir entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, y empezamos a caminar de manera diferente. Obviamente todavía vamos a cargar tal vez con algunas cositas que el Señor va a ir moldeando a través del tiempo, como lo hizo con Pedro. Estoy seguro que tal vez después de esa reprendida del apóstol Pablo, estoy seguro que Pedro lo recordó por todo el resto de su vida. Y fue una ayuda para él. Fue en este caso de beneficio. Como dijimos hace rato, todo obra para bien. Tal vez pasó vergüenza delante de los hermanos, pero le sirvió para bien porque esa tiniebla que existía en su corazón terminó saliendo. Donde incluso en algunas ocasiones, en otra ocasión creo le dice Pablo, tú siendo judío y sabiendo que la ley ya para nada sirve, en otras palabras, ¿no? Por supuesto, en mis palabras, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Otras de las tinieblas que estaban queriendo cubrir la luz del Señor.
pero que el Señor permite que salga la luz para que esa tiniebla sea dispersado y obre en cada una de las personas conforme a la voluntad del Señor. Asimismo nosotros, día con día el Señor va a ir trabajando, obrando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, tal vez hasta con tropezones, ¿no? Y después decir, Señor, no quería decir eso. Terminé diciéndole, no quería comportarme así, no quería que mostrar ese carácter, pero lo hice, perdóname, ayúdame a cambiar, decimos en muchas ocasiones. Transforma mi corazón, incluso en algunas ocasiones decimos, Señor, arranca nuestro corazón de piedra y pon tu corazón de carne para que yo actúe como tú, para que yo viva como tú, para que vea como tú, para que oiga y hable como tú, para que camine como tú camines. Pero que el Señor día con día nos va enseñando algo nuevo en el sentido de que lo plasma en lo profundo de nuestro corazón y jamás nos olvidamos de ello. Pues así el Señor nos va a ir perfeccionando día con día mientras nosotros nos vamos apegando cada vez más a la luz de nuestro Dios, que es su palabra y que es la que el Señor usa mayormente para hacernos entender tanto el bien que estamos haciendo como el mal que no deberíamos de ser, pero que todo es por causa de la luz de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios, porque la luz no es nuestra, porque si fuera nuestra seguramente la hubiéramos apagado hace muchos años y nunca más tuviéramos la oportunidad de volver a ver la luz y de poder caminar seguros, tranquilos por esta vida, porque al final de cuentas se nos escaparía por completo la luz. Pero gracias a Dios que la luz es nuestro Dios. Y Él nos ilumina para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos seguridad por donde andamos, incluso en esos momentos donde nos ponemos como los gatos, pero recordamos la luz del Señor que nos habla a través de su palabra, que no debemos de llegar a airarnos a tal grado de llegar a pecar. Y que estamos a punto de decir algo en ese enojo y después decimos, mejor me voy. Y no pecamos porque la luz del Señor ha iluminado nuestra mente en ese momento y decidimos sopesar las cosas si era conveniente o no y salimos corriendo por ahí para la gloria de nuestro Dios. Así que ruego al Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros podamos comprender que solamente con la luz del Señor, especialmente que es su palabra, con la cual mayormente nos guía el Señor y como dice el Señor mismo, el Espíritu Santo nos guiaría toda la verdad que se encuentra en su palabra y que al final de cuentas rogamos al Señor que en su misericordia nunca olvidemos esa luz que el Señor ha traído a nuestra vida y que debemos de cuidarla, cosecharla, cultivarla, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Viviendo cada día en la voluntad del Señor y en ese propósito y en ese llamado que ha tenido para todos y cada uno de nosotros. Pero no quisiera despedirme sin antes decir a aquellas personas que nos acompañan y que todavía no se han rendido a Cristo. Si realmente quisieras no volver a tropezar en la vida, como nos pasa a muchos de nosotros cuando no conocemos al Señor, como me pasó a mí, que yo vine a los pies de Cristo hasta los 27 años de edad, en mi juventud, hasta los 27 años cometí error tras error, pecado tras pecado, problema tras problema, donde al final de cuentas pareciera como que si no existiera nada, pero siempre estaban los problemas presentes. Y si tú quisieras literalmente vivir un estilo de vida diferente, donde supieras que hay una oportunidad para ti a poder ver incluso el rostro de Dios, téngalo por seguro que esta oportunidad el Señor se la da en este momento, haciéndole saber que usted necesita pedirle perdón a Dios, primero que nada, arrepentirse por su pecado, pedirle que venga a su vida, que cambie su corazón, que lo transforme, no que lo arregle, porque al final de cuentas el Señor no arregla, sino cambia, sino quita y pone y transforma para la gloria de su nombre, pero que al final de cuentas usted tendrá la oportunidad a vivir un tipo de vida muy diferente a todos los demás, que no es agradable, por supuesto, para el mundo
y el mundo va a darle problemas, va a darle lata, va a darle tribulación, va a sacarle lágrimas, pero que al final de cuentas, al final de sus días, usted tendrá la oportunidad de poder ver el rostro de Dios y comprender entonces por qué le permitió pasar por tanta oscuridad en la vida y descubrir que el amor del Señor era el único que lo sostenía con vida en esta tierra hasta que se cumpliera el propósito que Dios tenía para su vida. Ciertamente reconocemos que habrá muchas personas que no lograrán obtener la luz del Señor, lamentablemente, pero que el Señor siempre da oportunidad al ser humano como lo ha hecho hasta hoy en día, donde personas incluso han estado al borde de la muerte y el Señor los ha librado para darles una oportunidad más a que presten atención a la palabra del Señor y puedan rendirse a Él y vivir para Él. Y que el Señor en su misericordia les extiende los días de vida sobre esta tierra para que ellos puedan disfrutar de la voluntad y de la presencia de nuestro Dios. Si usted es esa persona que realmente desea que haya un cambio en su vida, donde quiere que los lamentos, las tristezas, el dolor y la angustia de su vida desaparezcan, entre comillas, ríndase al Señor. Y digo entre comillas porque ciertamente como cristianos padecemos mucho. Como cristianos también lloramos. Como cristianos también nos quejamos del dolor o de la angustia o de la tristeza, de la melancolía, etcétera, por cualquier razón no ajena a nosotros, pero que aún así el Señor está con nosotros, fortaleciéndonos y dándonos ese ánimo, ese aliento que necesitamos todos y cada uno de nosotros para seguir adelante. Pero que le digo, su vida puede cambiar hoy si usted se rinde al Señor y le pide perdón por sus pecados y le pide que le ayude, que llegue a esa iglesia a donde usted va a poder crecer espiritualmente para la gloria de nuestro Dios. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendito amor. Gracias por tu bendita palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das cada día de compartir tu palabra. Pero también gracias por aquellas personas a las que dispones su corazón para entrar en los canales, en los medios sociales donde están tus siervos predicando tu palabra. Ayúdalos, Señor, bendícelos, ten misericordia, sálvalos, alcánzalos, como dice tu palabra. Que al final de cuentas todos y cada uno de ellos puedan tener la oportunidad, Señor, de parte tuya, de poder rendirse ante ti, Señor, donde tu Santo Espíritu pone en su mente, en su corazón, en su subconsciente, el que tú eres Dios y que tarde que temprano vamos a tener que estar en tu presencia, Señor, para bien o para mal, pero que vamos a estar delante de ti, Señor, y para la gloria de tu nombre. Porque a pesar, Señor, de que sea para el mal del ser humano, porque va a la condenación eterna, al final de cuentas tu nombre no deja de ser glorificado por ello, porque tú hiciste todo lo posible para que el ser humano pueda tener la oportunidad de venir a tus pies, de rendirse a ti, de glorificarte a ti en su vida, de vivir para ti, Señor, de crecer para ti y glorificarte en cada paso que da en la vida, Señor. No hay ninguno al que tú no le hayas dado la oportunidad. No habrá ninguno, Señor, que se encuentre en el cielo en aquel día del juicio, Señor, y que pueda decir, Señor, tú no me dijiste nada. Señor, si tú me hubieras hablado, yo me hubiera convertido. No habrá ninguno que pueda acusarte, Señor, de ningún mal, porque tú eres justo, eres santo, eres perfecto, eres bueno, eres misericordioso, Señor, y yo te ruego precisamente por esa misericordia, para que tú des la oportunidad a todos los que nos puedan llegar a ver, Señor, sean pocos o sean muchos, Señor, sea uno, sea 1.000.000, 2.000.000 o sean 100, 50, los que tú tengas para la gloria de tu nombre. Permíteles en tu misericordia que ellos puedan rendirse a ti y vivir para ti y glorificarte a ti, Señor. Y que en el día que tú tienes ya planificado para todos y cada uno de nosotros, podamos partir de esta tierra gozosos, alegres, contentos, porque vamos a estar delante de ti, delante de tu rostro, en tu propia presencia por la eternidad, gozándonos y alegrándonos para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y te suplicamos una vez más por tu misericordia, que permitas tú
que la luz que ya has depositado en nosotros, que irradia nuestra mente y que nos ayude a entender el concepto de tu palabra, que nunca se vaya de nosotros, Señor, para que nosotros no tengamos que tropezar, sino que podamos glorificar tu nombre al salir y victoriosos en cada problema, en cada situación, en cada circunstancia que se nos presenta en nuestra vida. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Permita el Señor en su misericordia que hoy haya podido aprender algo nuevo, que el Señor le haya podido instruir a su mente, en su corazón y hacerle entender el propósito que Dios tiene para su vida. Por supuesto, todos y cada uno de nosotros con ese propósito diferente y esa voluntad de Dios diferente, pero que al final de cuentas todos juntos llegamos a ser ese cuerpo el cual se mueve unánime para la gloria de nuestro Dios. Amén. Así que reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y como siempre, nunca se olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta la próxima. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.